Pero hoy no va a ser ese tipo de sermón, va a ser un sermón que nos va a ayudar a reflexionar. Porque ustedes saben que hay veces que nos gustan las cosas, que nos complacen, pero que no nos hacen pensar mucho. Como se dice vulgarmente, entran por un oído y salen por el otro. Yo recuerdo que una vez tenía un compañero que era de otra iglesia y decía, qué sermón tan bueno se aventó mi pastor el domingo. Y siempre me lo decía, cada lunes me decía, qué sermonazo. Y un día dije, bueno, ¿y de qué fue? ¿Qué se trató? Dice, no me acuerdo, pero fue bueno. Es decir, existen esos sermones que agradan, ¿no?, que le complacen a uno, pero que igual que entran, salen sin dejar nada para reflexionar, para pensar y para hacernos cambiar. Así que el sermón de hoy tiene que ver con el versículo, uno de los versículos que ya usamos hace 2 sábados, o hace 3, no recuerdo cuántos, que se encuentra en San Juan capítulo 17, que Eder ha leído, en el versículo 3, que es uno de los versículos que casi nunca hemos oído predicar sobre eso. Es un versículo que casi lo hemos pasado desapercibido cuando leemos la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que dice Cristo que es el más importante de todos. Porque dice, esto es la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna. De esto depende la vida eterna. De esto depende tu salvación. ¿No lo dice así? Y dice ¿en qué? En que te conozcan a ti, refiriéndose al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Conocer a Cristo, dice, es lo más importante de todo. Jesús dice que esto es lo más importante. ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos, que eran judíos, al pueblo más religioso que ha habido en la historia de este mundo. ¿Sabían los judíos acerca de Dios? ¿Sabían acerca de las leyes, acerca de las normas, acerca de la religión? Naturalmente que sí, sabían mucho acerca de eso, pero ¿conocían a Dios? ¿Hay diferencia entre saber y conocer? ¿Hay diferencia entre saber y conocer? Tenemos el riesgo de pensar que como sabemos de Dios, pues ya hemos sido convertidos y ya conocemos a Jesús y no hay problema, y somos salvos. Pero no podemos confundir la conversión con la convicción. Las palabras son parecidas, pero son totalmente diferentes los conceptos. La conversión tiene que ver con el corazón y con la vida. La convicción tiene que ver solamente con la mente. ¿Qué es saber? ¿Hay una diferencia entre saber y conocer? Saber es la cantidad de información que conservamos en la memoria. Es decir, una persona que sabe mucho es una persona que tiene mucha información de diferentes cosas en su memoria. Es un ejercicio intelectual que hace la mente. Pero conocer, ahora el otro punto, lo puedes pasar, es de acuerdo, y esto lo saqué del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Conocer es trato y comunicación con alguien. Es decir, en otras palabras, es una relación de amistad y de confianza entre dos personas. ¿Ven la diferencia? Miren, hermanos, yo trabajé, cuando era joven, hace mucho, cuando iba a la escuela, trabajé en un hospital psiquiátrico, donde van las personas que están enfermas mentalmente. Yo les voy a decir, bueno, no quiero contar toda la experiencia, porque el primer día que yo entré allí y vi el tipo de personas que había, yo entré allí un lunes y yo dije, no, mañana me voy, yo ya no vengo aquí mañana,
porque vi el tipo de personas, había todo tipo, porque hay muchos niveles de demencia, ¿no? Unos son completamente, simplemente pierden la memoria, pierden otras cosas, o tienen ciertos problemas intelectualmente, ¿no? Pero otros tienen esquizofrenia, o están completamente mal, tienen diferentes tipos de fobias, diferentes tipos de problemas psicóticos. Y yo cuando vi aquello dije, yo aquí no regreso. Pero dije, bueno, ¿cómo me voy a ir ahora? Me iré mañana, porque ahora eso de irse a mediodía no se ve bien. Y yo siempre me ha gustado quedar bien con mis jefes. Entonces dije, bueno, voy a esperar a mañana. Así que regresé al día siguiente y dije, bueno, esperaré hasta el viernes para irme. Pero el viernes llegó y fue tal la impresión que me causó el lidiar con personas que no tienen funcionamiento alguno en su raciocinio, en su mente, en pensar cosas lógicas, y que muchos han perdido la memoria totalmente. Algunos no saben ni qué día es hoy, no saben ni en qué año es, no saben ni cómo se llaman sus padres, no saben nada, no conocen a nadie. Han perdido completamente la capacidad de pensar y raciocinio. Pero yo descubrí, y eso me ayudó a mí a entender la naturaleza humana, que esas personas que no saben ni qué día de la semana o del mes es, sí conocen a las personas que los tratan bien y que les dan amor y cariño. Y hermanos, para mí el descubrir eso fue un cambio completo en mi vida. Hizo que yo continuase allí durante los 2 años siguientes, y después cuando vine aquí a Estados Unidos y estuve en PUC y terminé de PUC y regresé de nuevo allá por un verano, por 4 meses, volví a trabajar en el mismo lugar. Para mí me hizo un cambio total en la manera como yo veo a las personas, y cómo la mente, la memoria trabaja, y cómo el corazón trabaja. Es más, conocer en el lenguaje bíblico, en el lenguaje hebreo en el que fue escrita el Antiguo Testamento, es diferente a como nosotros lo usamos. Es más, conocer en el hebreo es la relación más íntima que puede haber entre 2 personas. En Génesis capítulo 4, pues eso lo pueden ustedes ver después, dice el primer versículo, y conoció Adán a Eva. Es que no la conocía antes. Yo estoy seguro que en los 3 primeros capítulos, después de que el Señor se la creó y se la dio, Adán sabía quién era Eva y por qué Dios se la había dado como ayuda idónea para él, ¿no es cierto? Sabía qué color de cabello tenía, qué color de ojos tenía, sabía quién era Eva, ¿sí o no? Pero dice en el versículo 1, y la conoció. Es decir, tuvo la relación más estrecha y profunda que 2 personas del sexo opuesto pueden tener, y después de 9 meses surgió una nueva vida. El Señor dice en el capítulo 17 de San Juan que lo habla a los más religiosos que había, que eran los judíos, y les dice que aunque eran expertos en reglas, en mandamientos, en todas las cosas que tenían que ver con la religión, les dice que han fracasado como pueblo escogido de Dios, de ser una luz al mundo y de representar correctamente el carácter de Dios al mundo. Por eso Jesús insiste en que el conocimiento no es suficiente, ni la obediencia, ni los ritos o las ceremonias, sino solamente tener una relación personal con Dios, que es lo que le dará el éxito a cada individuo, a cada cristiano individualmente, el que le dará el progreso y el éxito a la Iglesia como comunidad de creyentes, y lo que nos ayudará a terminar la obra, la misión que Dios nos ha dado, y obviamente la victoria final. Así que he escogido 3 puntos.
Hay 3 puntos. Primero, saber mucho de la Biblia no es garantía de la salvación si no conocemos a Cristo. En el Sermón del Monte, si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 de San Mateo, Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no expulsamos demonios, no hicimos todas aquellas grandes cosas. Y el Señor, ¿qué es lo que les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuvimos una relación de amor y de amistad entre nosotros. Sabían mucho de religión y de las fórmulas, pero no habían tenido nunca ni experimentado esa relación con Cristo. Por eso, dice Jesús, no lo conocían. Y en el capítulo 3 de San Juan tenemos una historia que nos muestra perfectamente a un hombre que no conocía a Dios, pero que sabía mucho de la Biblia y de la religión. Este hombre cumplía con todas las normas, mandamientos, reglas, incluso tenía un cargo importante en Israel, pero no era feliz. Algo le faltaba en su vida, aunque quizá ni él mismo sabía lo que era. Este hombre es Nicodemo. Nicodemo era un maestro de prestigio, reconocido por todos. Era además miembro del Sanedrín, que era el órgano más honorífico, el que más prestigio en todo el sistema israelita. Podríamos decir que era el órgano del gobierno de la religión en Israel. Solamente contadas personas podían ser miembros de ese concilio. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien dentro de él. Tenía la impresión de que algo le faltaba. Porque miren, hermanos, cuando uno se limita a saber de la religión, pero no tiene una relación personal con Dios, la vida es incompleta. Ese sentimiento nos puede invadir a todos a veces, y como no sabemos, porque sentimos un vacío en nuestro interior, pero no sabemos por qué, pero ese vacío nada en el mundo, por mucho que sepamos, lo puede llenar, excepto esa relación con Dios. Pero como no nos damos cuenta de cuál es el problema, muchas veces lo que hacemos es enfocarnos en los demás, mirar los defectos en los otros, acusarles y juzgar quizá a otros miembros de la Iglesia. Así que una de esas noches que Nicodemo no podía conciliar el sueño, decidió ir a buscar a Jesús. Y como es natural, lo encontró. Y como era un estudiante de la Biblia y de las profecías, él estaba casi seguro de que Jesús era el Mesías que había de venir. Así que su problema no era falta de teología, falta de estudio, falta de conocimiento. El problema es que nunca había tenido un encuentro personal con el Señor. Rabí, maestro, dice: sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Yo pienso que en realidad lo que le quería decir era: te reconozco como un maestro y quiero que me aclares, quiero platicar contigo para que me aclares ciertas cosas que no entiendo bien. Jesús miró a Nicodemo y vio que no eran profecías las que él necesitaba, ni teología, ni doctrinas. A veces nosotros los humanos vivimos preocupados por saber más y más, cuando en realidad nuestra necesidad es otra. Ustedes han visto cómo hay personas, y yo no critico esto, pero es solamente un hecho que yo he visto a través de los años, que no se pierden ningún seminario, ninguna clase, ninguna cosa que se ofrezca, ningún concilio, van a todo. Y yo no estoy diciendo que no haya que saber, hay que saber, pero saber no es suficiente si uno no tiene una relación personal con el Señor. Y Cristo le dijo: necesitas nacer de nuevo. Necesitas convertirte y tener una relación personal
con Cristo de manera que experimentes lo que él llama el nuevo nacimiento, que es una manera de expresar el cambio tan grande que tiene que experimentar la persona, que no se puede expresar de ninguna otra manera, que no es un cambio estético externo, sino que es un cambio tan grande que solo se le puede decir que es un nuevo nacimiento. Le dijo, si no experimentas este nuevo nacimiento, y estoy yo parafraseando, de nada te sirve que sepas toda la Biblia de memoria, ni sus doctrinas, ni siquiera ser miembro del Sanedrín. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, entrar en el vientre de su madre? Yo me imagino que lo hizo medio en broma, que dijo esto medio en broma, porque él sabía claramente de qué se estaba tratando. Él sabía como que disimulaba como que no entendió, pero él sabía porque él era un estudioso de la Biblia y conocía las Escrituras, y él había leído en Jeremías donde dice, ¿podrá el etíope o el negro cambiar su piel, su color? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Así vosotros, ¿cómo vais a ser buenos si estáis acostumbrados a hacer el mal? Él sabía muy bien que Cristo lo que le pedía era una imposibilidad del punto de vista humano. Por eso Cristo intentó explicarle y decirle, lo que es de la carne, carne es. Lo que proviene de la carne, carne es. En otras palabras, lo humano es humano. Pero lo que proviene del Espíritu, dice, es Espíritu. Es decir, no puedes compararte tú con el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo es, tienes que rendirte completamente a Cristo y aceptar su gracia. Y el Espíritu Santo es el que te va a hacer ese cambio que necesitas en tu vida, el que te va a proveer un nuevo corazón de carne en vez del corazón de piedra que tienes. En Jeremías 24 hay un versículo muy interesante que dice, y les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Jehová. Quizá para Nicodemo en ese momento fue demasiado duro el reconocer o admitir que ni su conocimiento de la Biblia, ni su posición de líder en el pueblo de Israel, nada de eso tenía valor para Cristo. Por eso se fue triste, me imagino, y frustrado. Ahora la pregunta que quiero hacerles en esta mañana, ¿puede ser que alguno de nosotros nos encontremos en la misma situación que Nicodemo? Una buena pregunta para reflexionar. Pero aunque aparentemente Nicodemo rechazó el llamado que le hizo Jesús, esa semilla que Jesús plantó en su corazón empezó a germinar y empezó él a reflexionar. Y después de 3 años lo vemos al pie de la cruz de Cristo, trayendo 100 libras de hierbas aromáticas para enterrar a Jesús. Y fue él con José de Arimatea los que descolgaron a Cristo de la cruz y llevaron su cuerpo para ser enterrado. Así que si hubo esperanza para Nicodemo y si él reflexionó sobre su situación espiritual, quiere decir que hay esperanza también para mí y para ti cuando reflexionas sobre tu condición espiritual. Número 2, segundo punto. La obediencia tampoco es garantía de la salvación si no conoces a Cristo. En uno de los viajes que Cristo hizo, dice la Biblia que fue en San Marcos, está en San Marcos capítulo 10, que fue a un pueblo que está al otro lado del Jordán. Y es en ese pueblo donde se ve que le traían los niños a Jesús y él los tomaba en sus brazos, le imponía las manos, los bendecía, los abrazaba. Y miren, hermanos, yo cada vez que leo ese texto me emociono. Me encanta pensar en Cristo como esa persona que se siente a gusto
jugando con los niños. Cuando a veces ustedes saben que para muchos de nosotros los niños solamente estorban. A veces menospreciamos a los niños. Pero a Jesús le encantaban los niños. Por eso yo en mis iglesias, cada vez que ha habido, siempre hay alguien que protesta o refunfuña cuando hay niños que interrumpen y que lloran y todo eso. Sí, es cierto, a veces los niños se interrumpen, bueno, no importa, pero Jesús los ama así. ¿O usted cree que los niños se portaron perfectamente cuando iban a ver a Jesús? No, los niños eran niños. Pero Jesús los abrazaba, los bendecía de igual manera. Y eso me impresiona a mí cada vez que lo veo, que lo leo. Pero hubo también otro joven al que eso le impresionó, porque en el versículo siguiente dice que había un joven que era rico y que también quedó impresionado al ver esa escena, porque él nunca imaginaba esa imagen, nunca imaginaba ver a Cristo haciendo eso con los niños. Nunca se imaginaba que Cristo pudiera besar y abrazar a los niños, porque esa no era la idea que él tenía de Dios. Muchos de nosotros tampoco tenemos una imagen correcta de Dios. Yo soy el primero que tengo que confesar que yo no pensaba que Jesús era así. La imagen o la idea que yo tenía de Dios es que Dios es un ser malo, que hay que tenerle miedo, porque anda siempre mirando a ver lo que hacemos mal para castigarnos. Así me criaron a mí. No sé cómo los crían ustedes a los niños hoy día, pero así me criaron a mí. Si haces eso, Cristo te va a castigar. Jesús no te ama si haces eso. Así crecí yo, pero gracias a Dios que yo pude comprender la palabra de Dios, que Cristo no es así. El carácter de Dios ha sido, por así decir, maltratado. Ha sido distorsionado por muchas personas que han hecho de Dios un ser vengativo, que si no te cumples exactamente lo que Él dice, te va a castigar de 1000 diferentes maneras. Incluso algunos piensan que el castigo del infierno nunca va a tener fin, va a ser un castigo eterno. Este joven se impresionó al ver a Cristo así, y entonces dice que corrió y se arrodilló ante el Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque siento, obviamente, que algo me falta, no tengo la seguridad de la salvación. Y yo les diría a ustedes, y yo también confesándome una vez más, durante muchos años, siendo yo adventista y siendo yo activo en la iglesia, si usted me hubiera preguntado: ¿eres salvo? Y yo le hubiera dicho, claro, si le contestaba honestamente, le hubiera dicho: no lo sé, no estoy seguro. Por eso nosotros, cuando alguien nos pregunta o pensamos en eso, decimos: bueno, seremos salvos. Si no eres salvo ahora, no eres salvo nunca en el futuro. ¿Se dan cuenta? Y ese era el problema que tenía este joven. ¿Pero por qué se sentía así? Si este joven era un joven obediente, era bueno, cumplía con todas las cosas de la Biblia, con todos los mandamientos, por lo menos externamente los obedecía, pero eso de obedecer externamente no necesariamente es sinónimo de salvación. Ser en apariencia un buen cristiano, un buen miembro de la iglesia, no quiere decir que uno sea salvo. Es posible obedecer a todas las cosas, a todos los mandamientos, y sin embargo no tener una relación con Dios. El Señor Jesús trató de llevar a aquel joven de lo conocido a lo desconocido. Él sabía la letra de los mandamientos. Por eso le dice el Señor: bueno, pues tú mismo, ¿qué
que conoces la ley, guarda los mandamientos. El joven respondió: Señor, todo eso lo he guardado desde mi niñez, pero siento que todavía no soy salvo. Eso lo he añadido yo porque me imagino que es lo que continuaba en la conversación. Eso ya lo he guardado, pero hay algo que me falta que no puedo explicar. Y Jesús dice que lo miró y lo amó. San Marcos capítulo 10. Y esto me recuerda, y es bueno recordar, que Cristo nos ama a ti y a mí, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras deficiencias, cuando nos sentimos confundidos, cuando nos sentimos mal. Jesús te comprende. No importa si eres rico o pobre, si eres blanco o negro, si eres feo o guapo, el Señor te ama. Incluso cuando te portas mal, cuando lo decepcionas, cuando pecas, el Señor te sigue amando. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor deje de amarte. Así que parafraseando lo que Jesús le dijo, fue algo así: la obediencia externa a los mandamientos de Dios no tiene sentido si lo haces como obedeces las leyes humanas. Porque muchos de nosotros obedecemos las leyes o los mandamientos de Dios como obedecemos las leyes humanas. ¿Cómo obedecemos nosotros las leyes humanas? Por temor a las consecuencias si no lo hacemos. Tenemos miedo a las consecuencias, pero no obedecemos por convicción. Así que la prioridad, sigue Jesús, le dice, y lo que consume tu vida es el dinero. Así que mientras que el dinero ocupe tu corazón, no vas a tener lugar para mí en él. Así que vete a la casa, saca de tu corazón el amor por las cosas de este mundo y entonces ven y sígueme. Y la Biblia dice que el joven, obviamente contrariado, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¡Qué pena! Estaba más dispuesto a obedecer externamente los mandamientos que a tener una relación de amor con Cristo. ¿Por qué? Porque pensaba o porque pienso que es más fácil obedecer externamente las normas y los mandamientos que entregarle a Cristo nuestro corazón. La respuesta que nosotros tendríamos que hacer hoy día también a la pregunta es: ¿qué es más importante para ti? ¿Obedecer las normas, las reglas y los mandamientos o tener una relación de amor con Cristo? Y la respuesta nos la da Dios mismo en Proverbios 23 cuando dice: Hijo mío, dame tu corazón. Nunca deberíamos olvidar que es posible cumplir las normas sin amar a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Es posible obedecer las normas y los mandamientos sin amar a Jesús. Pero es imposible amar a Cristo y no obedecer sus normas. Por tanto, nuestro objetivo debería de ser conocer a Cristo y tener una relación de amor con Él, porque al amarlo de todo corazón, vamos a ser incapaces de hacer algo que le cause tristeza o que pudiera causarle dolor a nuestro Salvador. Viviríamos entonces una vida de obediencia genuina, no por temor a las consecuencias, sino por amor y agradecimiento a Él. Número 3. Los ritos, ceremonias y tradiciones de la Iglesia no son garantía de la salvación si no conocemos a Cristo.
Y ustedes saben que el problema es que muchos de los ritos, ceremonias que tenemos ni siquiera están en la Biblia. Y tenemos nosotros tradiciones. Ustedes saben que, sobre todo la Iglesia Católica, pues se guía por sus tradiciones, pero nosotros no tenemos tradiciones. ¿O no? ¿O sí tenemos? Yo creo que sí. Yo lo aprendí hace muchos años, cuando era bien jovencito, recién empezando en el ministerio. Un día, allá en el sur de California, donde hace calor también, en una reunión de oración el miércoles por la tarde, yo iba con mi chaqueta, mi corbata, y me quité la chaqueta y subo a la plataforma y empiezo a predicar y todo bien. Y termina la reunión y, claro, muchos hermanos siempre saludan muy afectuosamente, como es natural. Pero la matriarca de la iglesia, porque siempre en todas las iglesias hay una o dos o tres matriarcas, y patriarcas también, pero las matriarcas son más habladoras que los patriarcas. Y me dice, pastor, cuando la saludo, yo pensé que me iba a decir, qué buen mensaje, y me dice, tengo que hablar con usted. Pues no hay problema, yo encantado. Entonces terminamos, entramos allí a la oficina y me señala con el dedo huesudo y me dice, ¿quién ha pensado usted que es? ¿Quién se cree usted que es? Y yo, jovencito en aquella época, pues no sabía ni qué decir. A ver, ¿por dónde me sale esta mujer? ¿Qué habré hecho yo? Y dice, ¿cómo se atreve a subir a la plataforma sin la chaqueta, sin el saco? Aquí nadie sube a la plataforma si no va con corbata y con chaqueta. Le dije, bueno, discúlpeme, nunca más lo voy a hacer. Porque, hermanos, ¿para qué quiero yo ofender a una persona con una cosa insignificante? A mí me da igual llevar chaqueta o no llevarla. Un poquito más de calor, un poquito menos de calor, pues es un sacrificio insignificante para no ofender a esa persona. Porque ella creía que los ritos y las ceremonias y las reuniones tienen algo que ver con la salvación. Hermanos, yo he visto en iglesias que la escuela sabática no se puede hacer desde la plataforma. ¿Ustedes lo han visto también? Tiene que ser abajo. Eso yo nunca lo he entendido. ¿No es cierto? Ahora, no quiero ofender a alguien que lo entienda. Está bien y lo respeto, pero yo no lo entiendo. Porque si oramos para que la presencia de Dios esté entre nosotros como Dios ha prometido, Jesucristo, entonces, ¿desde dónde acaba la presencia? ¿Aquí o allí? No tiene sentido, hermanos. Y otras cosas que les podría yo contar, que yo sé que suceden. Por tanto, el Señor, ¿qué dice el Señor sobre las ceremonias y los ritos? En Isaías capítulo 1 dice el Señor, estoy cansado de los sacrificios y de los ritos y ceremonias que ustedes hacen. Estoy cansado, ya estoy harto. Estoy harto. Ya me desesperan vuestros servicios, vuestras reuniones, vuestras fiestas, vuestras ceremonias. Y más, Cristo mismo dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. La formalidad externa, las tradiciones, los servicios, las ceremonias, sin relación con Dios, no sirven para nada y es más, y no le agradan a Dios. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que yo no respete las tradiciones. Ustedes me han visto que yo nunca he subido al púlpito, a la plataforma, sin corbata y sin chaqueta. ¿Ustedes me han visto alguna vez? No, no lo voy a hacer porque yo respeto esas convicciones. Pero las respeto como lo que son tradiciones que no tienen nada que ver con la salvación. Porque si esas tradiciones y esos ritos no tienen a Cristo, no lo conoces, no lo integras en eso, no tiene valor ninguno. Ok, rápidamente, hermanos, porque tenemos ya que acabar.
¿Cómo conocer a Dios? Esta es la pregunta entonces, puesto que eso es lo que dice el Señor, que es lo más importante. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A ver, respóndame. A ver, ahí se la dejo. ¿No? En Aragón hay una frase, en Aragón, que es de donde yo vengo, en Zaragoza, en España, que dicen, ahí la tienes, báilala. Es decir, ahí te echan una música, ahí la tienes, porque el baile de allí se llama la jota. Es un baile regional muy bonito, pero dice, ahí la tienes, báilala. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. A ver, denme usted la respuesta. ¿Cómo conocer a Cristo? ¿Hay una manera de conocer a Dios? Sí la hay. ¿Saben lo que les voy a decir? Para los que no sigan los puntos que voy a poner, son muy fáciles, pero para los que solamente se acuerden de una cosa, les voy a hacer la respuesta muy simple. Conocemos a Dios lo mismo que hacemos para conocer a una persona. ¿Qué es lo que hacemos para conocer a una persona? Pasamos tiempo con ella, eso es todo. Pasar tiempo con ella. Por eso cuando dice, oye, ¿conoces a fulanito? Dice, no, lo conozco de vista nada más. Porque lo veo una vez al mes, una vez al año, que pasa, que dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, adiós. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, hasta luego, adiós. Eso no es conocer, ¿verdad que no? Porque no has pasado tiempo con esa persona, solo conoces la fachada, la sonrisa, nada más. Pero si usted quiere conocer a una persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasar tiempo con ella. Por eso, cuando usted noviaba con su novia o con su novio, ¿verdad que el tiempo se le pasaba rápido? Y es más, todo el tiempo que pasaba con ella o con él, se le hacía corto, porque uno quiere conocer a la persona y es un placer estar juntos. Entonces, ¿cómo es que conocemos a la persona? ¿Escuchándolo o no? ¿Escuchándolo? Yo veo a veces jóvenes que están escuchando a la novia y están así todo, como hipnotizados, escuchándola a la novia. O viceversa, ¿no es cierto? Qué bonito habla esta muchacha, ay, qué gusto me da oírla. Bueno, ¿cómo escuchamos nosotros a Dios? Muy simple, viniendo a la iglesia, porque aquí hablamos de Dios, ¿sí o no? Y oímos de Dios, y la Biblia dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso es que siempre animamos a no perderse ninguna reunión en la iglesia, escuela sabática o servicio de culto. Y como también oímos al Señor leyendo su santa palabra. Por eso cada día yo les he recomendado eso, porque me lo recomendaron a mí y lo he hecho yo toda mi vida. No irse a dormir ni un solo día sin haber leído unos 3 o 4 versículos de la Biblia. No le digo un capítulo entero, no lea un pasaje cortito. Y duérmase pensando en lo que Dios le ha dicho a usted acerca de ese pasaje. Porque lo que nosotros solemos hacer, digo, no ustedes, pero gente, que cuando sabemos algo que dice la Biblia, ¿qué es lo primero que pensamos? Esto le viene muy bien a fulanito y a menganita, ¿no es cierto? Que no me saluda, que me hizo esto, que me traicionó, que me apuñaló, que esto, que el otro, esto le viene perfectamente. Y sí, yo no digo que no, pero ¿eso de qué me sirve a mí para crecer y conocer al Señor? ¿Me sirve de algo? No. Por eso cuando yo leo esos versículos cada día antes de irme a dormir, lo que tengo que pensar es, ¿qué me dice el Señor a mí en esos versículos? Y miren, hermanos, todas las historias de la Biblia, todos los milagros, todas las parábolas, todo lo que dice la Biblia está hecho y dirigido para que usted aprenda a conocer más a Dios. Escuchándolo también a través de otras personas que tienen más experiencia espiritual que usted. Y el Señor usa a otras personas para comunicarles su voluntad a usted, porque ninguno hemos nacido aprendidos, ¿no es cierto? Así que el Señor puede usar al pastor, al anciano, al
maestro de escuela sabática, a un hermano, a cualquier otra persona que tiene una experiencia más grande en la palabra de Dios y que conoce mejor a Dios que usted, para que él sea el que le comparta la manera como él ha conocido al Señor. Esa es una manera de escuchar a Dios. Número 2, hablando con él, ¿no es cierto? Porque usted, cuando su novia se iba y ya el padre de la novia ya la miraba, lo miraba usted medio eso y ya tenía que irse, entonces usted llegaba a la casa, ¡ay, se me olvidó! Y entonces, ¿qué era lo primero que hacía? Llamar por teléfono otra vez, ¿verdad? Los jóvenes están con sus amigos, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hacen? Cuando llegan a la casa, donde sea, salen de la escuela, están hablar de nuevo por teléfono, porque hablar es muy importante para llegar a conocer a la persona, entablar ese diálogo de escuchar y de hablar. Así somos. ¿Y cómo hablamos con Dios? A través de la oración, ¿no es así? Pero a través de la oración correctamente, de orar correctamente. ¿Saben por qué digo eso? Porque muchos no oramos correctamente. Yo soy el primero que no lo hago a veces, porque yo aprendí a orar como aprendemos todos, repitiendo siempre las mismas cosas. ¿No? Veo que no les gustó. Eso no les gustó porque yo sé que oran como yo oro. Pero hermanos, repetir las mismas cosas, ¿ustedes creen que le agradan al Señor? ¿Qué dice el Señor cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? Le dijo el Señor, pues sigan repitiendo lo mismo. Le dijo el Señor eso. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? No hagan vanas repeticiones. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ya sabe, Él dice, porque el Señor ya sabe cuáles son tus necesidades, el Señor ya lo sabe. Entonces, ¿para qué se lo vas a repetir? Entonces, ¿cómo es que tenemos que aprender a orar? Bueno, tenemos que aprender a orar, como dice la señora White, abriendo nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿No saben esa cita? Abriendo nuestro corazón al Señor como a un amigo. ¿Cómo le abre usted su corazón a un amigo? Pues usted le cuenta lo bueno que le ha pasado, lo malo que le ha pasado, le cuenta cómo usted se siente, le cuenta que no sabe cuál es la solución, que usted necesita ayuda, necesita esto o lo otro, pero usted establece esa comunicación con Dios. La oración verdadera no es una lista de la compra, es not a shopping list que usted le da al Señor. El Señor quiere que tú aprendas y que estés listo para recibir la respuesta que Él quiere darte, que quizá no coincide con la que tú crees que Él debería de darte. Otro día voy a predicar sobre ese tema. Cuando nosotros hablamos con Él a través de la oración correcta, el Señor establece esa comunicación, esa comunión con nosotros, y el Señor nos impresiona la mente muchas veces con la respuesta correcta. Y yo les podría contar casos así, y a mí me ha sucedido muchas veces. Yo he tenido una situación que no sabía por dónde ir ni por dónde empezar, y he estado orando al Señor de esa manera, hablando con Él, abriéndole mi corazón, y terminar la oración, ¡bum!, y se me prende la luz. Era la respuesta que el Señor me mandaba después de comunicarme con Él. Y número 3, rápidamente, haciendo cosas juntos. ¿No es cierto? Saben que no hay manera más buena de estrechar la amistad cuando usted forma parte de un grupo o de una persona y juntos trabajan o hacen algo juntos. Por eso aquellos que veníamos muchas veces los domingos a trabajar aquí tenemos un vínculo especial. ¿No es cierto? O los que salen a hacer obra misionera, o los que tienen algún otro tipo, los que emplean sus dones y talentos para colaborar ¿con quién? Con Él. Y cuando tú usas tu vida, tus dones y tus talentos para colaborar con Dios, estás aprendiendo a conocerlo a Él y Él te conoce a ti. Miren, quiero terminar con 2 versículos.
Uno está en Filipenses capítulo 3, y miren, porque San Pablo era también un miembro del Sanedrín, igual que Nicodemo. Era una persona tremenda en cuanto a conocimiento, en cuanto a saber de la Biblia y de todo. Y él menciona en este capítulo 3 de Filipenses, menciona todas las cosas que él era, todo lo que había hecho y todo lo que él era, ¿verdad? Y ustedes saben cómo a muchas personas nos gusta presumir de lo que somos. Oye uno tal cosa y entonces dice uno, no, es que yo también he sido eso. Porque uno quiere siempre figurar con lo que uno sabe o de lo que uno sabe. Pero miren lo que dice San Pablo, versículo 7. Después de mencionar todas las cosas que él sabe, dice, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y dice ahora versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice, estimo todo, dice en el versículo 8, todo lo estimo como basura. Todo lo que era, todo lo que sabía, lo estimo como basura por conocer a Cristo. Por eso, hermanos, hay cosas que yo no entiendo y no quiero criticar a nadie, pero hoy día aún muchos pastores quieren ser doctores, quieren que se les llame doctor. ¿Se han fijado? Esa es la moda hoy día. O reverendo, esos títulos que dan. Y siempre dice, no, a mí dime, ¿cómo quiere que lo presente? Bueno, pues yo tengo doctorado en tal y cual. Cuando Cristo, ¿cuál era el título de Cristo? Siervo. Y San Pablo, que era todo eso y mucho más que doctor y mucho más de todo eso, dice, todo eso no me sirve para nada, lo he dejado a un lado con tal de conocer a Cristo. A fin, versículo 10, esta expresión me encanta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocer a Cristo en ninguna escuela te lo van a enseñar. Ninguna facultad te va a enseñar a conocer a Cristo. Ni conocerlo, ni te va a dar el poder de su resurrección. Solamente Cristo puede hacerlo. Y en último, 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Miren cómo dice en el versículo 1 y 2. La segunda parte del versículo 1 dice, el conocimiento envanece. Por eso muchos de estos doctores pues se envanecen porque son mejores, porque son doctores. Envanece, ¿verdad? Pero el amor edifica. Y ahora fíjense lo que dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, hermanos, es que San Pablo no se cortaba por nada, ¿eh? Si alguno se imagina que sabe algo, no ha aprendido nada. No ha aprendido nada cómo se debe conocer. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Es decir, está diciendo, si algunos cree que sabe mucho y que tiene esto, no sabe nada, porque lo importante es tener una relación de amor con Cristo, porque cuando tienes una relación con Él, lo conoces a Él, dice, y Él te conoce a ti. Por eso, hermanos, yo quisiera exhortarles a que pongamos en orden las prioridades en nuestra vida. ¿No es cierto? Que creamos lo que dice la palabra de Dios, que no es otra cosa que lo más importante es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, que dejemos a un lado las cosas que no son importantes para la salvación, que nos concentremos en conocer al Señor y así vamos a conseguir experimentar esa plenitud, esa vida que el Señor quiere darnos, que es una vida en abundancia. Esos problemas que tenía Nicodemo de que no estaba seguro y que necesitaba explicación, esos problemas que tenía el joven rico que no sabía si era salvo, qué tenía que hacer,
Quizá tú y yo hoy te sientes también así. Yo así me he sentido, hermanos, y quizá hay alguien más que se siente así también. Siga el consejo del Señor, entréguele su vida, ríndase a Él, y Él va a hacer en usted ese cambio extraordinario y va a poder ser conocido por Él y usted conocerlo a Él. Amén.